Empezamos. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias, en primer lugar, por seguir esta convocatoria de prensa de la Vicepresidencia Segunda, Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura. Quiero, en primer lugar, mostrar mis condolencias a todos aquellos familiares, a todos aquellos seres queridos, de aquellas personas que han perdido a alguien, algún ser querido, alguna persona cercana con motivo de la pandemia COVID-19 en este periodo. Quiero trasladarles mis condolencias, las condolencias de todo el Gobierno de la Junta de Extremadura, porque son momentos difíciles incluso para las despedidas, como sabemos o como hemos estado viviendo en estos tiempos, ¿no? Difíciles porque no hemos sido capaces de despedirlo como se merecían, como es nuestra costumbre cultural y, por lo tanto, todas mis condolencias a esas personas. En segundo lugar, mis mejores deseos de recuperación, mis mejores deseos para que se encuentren bien todas aquellas personas que a día de hoy están ingresadas en alguna de nuestras camas de UCI, en alguna de nuestras camas de hospital, o que están en el domicilio, pero que están infectados y están convalecientes por la pandemia COVID-19. A ellos desearles una recuperación pronta, que las secuelas sean las menos posibles y, desde luego, que puedan restablecerse para tener una vida lo más normal posible y sin ningún tipo de secuelas. Gracias a todos los profesionales sanitarios, gracias a todos los profesionales de las residencias, gracias a todos los profesionales que trabajan en los centros sociosanitarios, gracias a los trabajadores que pertenecen a los servicios de atención social básica y que ya en esta fase, en la fase 1, han recuperado la actividad para atender a esas personas que lo necesitaban por razones de salud o por razones de cuestiones sociales. Gracias a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, gracias a los voluntarios y voluntarias, gracias a las policías locales y gracias también al sector de la seguridad privada, que lo necesitaremos fundamentalmente también a partir de la fase que la hemos necesitado a partir de la fase 1, pero serán todavía más importantes si logramos conseguir entre todos pasar a la fase 2. A ellos quiero trasladarles mis máximos agradecimientos junto a todos aquellos trabajadores y trabajadoras que han recuperado la actividad y que le han dado una vida más normal a este país, a esta tierra como es Extremadura también, y que forman parte ya de nuestra nueva normalidad, por decirlo de alguna manera. Miren, me había planteado una serie de objetivos para la comparecencia de hoy y que intentaré desgranar a lo largo de la comparecencia. El primero de los objetivos es plantearle la situación epidemiológica, aunque la conocen recientemente porque la ha hecho pública el Ministerio hace unos momentos. En segundo lugar, les contaré el deseo que tiene la Junta de Extremadura de pasar a la fase 2, ambas provincias, la provincia de Badajoz y la provincia de Cáceres. Al igual que hicimos con el paso de fase 0 a fase 1, hemos dividido nuestra comunidad autónoma en dos ámbitos geográficos en los que circunscribirnos, en los que realizar el informe que ahora les pasaré a detallar de forma resumida, y que lo que queremos es que el próximo lunes los extremeños y las extremeñas puedan notar esas medidas de alivios, esas medidas de transición hacia la nueva normalidad que supone el paso de fase 1 a fase 2. Creemos que nuestros datos epidemiológicos así lo indican, aunque tengo que advertirles que esto cada vez es un trabajo mucho más complicado, porque cada vez las exigencias por parte del Gobierno de España para pasar de la fase entre las diferentes fases de las que consta el Plan Nacional para la Transición hacia la Nueva Normalidad cada vez es más difícil, ¿no?
En tercer lugar, quería hablarles del estudio de seroprevalencia desagregado en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, por darle algún detalle más del estudio de seroprevalencia, más allá de lo que han podido ustedes leer o lo que han podido ustedes escuchar en los medios y que hacía referencia al total del Estado. Ya tenemos los datos desagregados en nuestra comunidad autónoma y me gustaría darle algunas de las pinceladas que no cambian sustancialmente las conclusiones, pero que sin duda ninguna vienen a ilustrar que no tenemos esa inmunidad de rebaño o esa inmunidad de grupo que hacen que tengamos que trabajar intensamente por esta desescalada de forma progresiva para que no se produzca ningún brote o ningún rebrote. Y por último, pues le hablaré de que ese deseo de paso de fase 1 a fase 2 se cristaliza en la puesta a disposición del Ministerio de Sanidad de las mejores de las capacidades sanitarias, de movilidad, sociales que tenemos en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura para permitirle a los extremeños y a las extremeñas poder pasar de esa fase 1 a la fase 2. Comienzo con el primero de los objetivos, que es hablarles de la situación epidemiológica. Miren, en el día de hoy se han hecho públicos los datos, siempre corresponden al día, ya saben que corresponden hasta las 12 del día, hasta las 12 del día de ayer, quiere decir hasta las 0 horas del día de hoy, mejor dicho, y por lo tanto tenemos 50 casos sospechosos, solo un caso confirmado, de los que hemos podido identificar de ese caso confirmado 24 contactos a los que tenemos que realizar ahora un seguimiento estrecho para ver si en los próximos días esos contactos desarrollan síntomas y si desarrollan síntomas realizarle la PCR como está indicado en el protocolo. Hemos sido capaces de descartar 71 casos del total de los casos que tenemos pendientes. Nos estamos ya aproximando muchísimo, casi diría que estamos cercanos al 100% de llegar a realizar las PCR en el día en el que se diagnostica el caso sospechoso en el ámbito de la atención primaria, en el ámbito de la urgencia o en el ámbito del hospital. Ha disminuido notablemente la presión en nuestras camas de hospitalización y la presión en nuestras camas de unidades de cuidados intensivos. 4 camas menos en las unidades de cuidados intensivos y 6 hospitalizaciones menos en el día de hoy es lo que le puedo presentar. Desgraciadamente, el dato más doloroso para nosotros es que se siguen produciendo fallecidos. Esperemos que cada vez sean menos. Evidentemente no tienen nada que ver con el inicio de esta pandemia, cuando dábamos cifras por encima de los 2 dígitos de fallecidos, pero siempre que se produce un fallecimiento es un motivo de dolor para nuestros profesionales y es un motivo de dolor, evidentemente, para todos los extremeños y todas las extremeñas. Le tengo que confirmar que en el día de hoy tenemos que hacer público 4 fallecimientos, que si bien es verdad que eran de casos muy evolucionados, con problemas concomitantes de enfermedades, pero indudablemente doloroso a fin de cuentas. Y el dato más positivo es que hemos sido capaces de dar 57 altas más que dimos el día anterior. Nuestro foco principal, saben ustedes, que han sido las residencias de personas de edad. Por completarles el escenario desde el punto de vista epidemiológico, decirles que en Extremadura tenemos 324 centros residenciales, de los cuales, a día de hoy, con el criterio nuevo que establece el Ministerio de Sanidad, que es en aquellos casos donde haya un positivo, se tienen que contar esos centros como centros afectados, son 46 centros afectados, porque en algunos de esos 46 centros hay algún caso que está confirmado por PCR. En el total del periodo llevamos 1.512 casos positivos, pero hemos sido capaces de dar un total de 822 altas en las residencias de mayores.
Y esto, créanme, que es una excelente noticia, porque la edad media de las personas fallecidas es una edad media que se aproxima mucho a las personas que ahora mismo están ingresadas en nuestras residencias de mayores, que son los 82, 83 años, que es la edad media en la que se suelen mover las personas que fallecen como consecuencia de COVID-19. De los fallecidos, tenemos 339 que han sido por PCR positivos, pero saben que, afortunadamente, la Fiscalía General del Estado y la Oficina del Defensor del Pueblo mantiene una estrecha vigilancia de nuestras residencias, y eso es bien para nuestros mayores, en lo que nosotros colaboramos activamente. Por lo tanto, tenemos 90 fallecidos que sumamos a estos 339, 90 fallecidos en todo el periodo, que si bien es verdad que no estaban confirmados por PCR, en el parte de defunción el facultativo puso que falleció por COVID-19. Por lo tanto, nosotros respetamos el criterio clínico de cualquiera de nuestros profesionales sanitarios, como es lógico, y por lo tanto tenemos que dar esa cifra en global. Miren, les decía que nuestro objetivo es pasar a fase 2. Nuestro objetivo es pasar a fase 2 porque queremos que los extremeños y las extremeñas vivan en las medidas de alivio que están contempladas para la fase 2 y que de forma resumida les voy a contar. Evidentemente, tenemos que seguir actuando en el ámbito del trabajo, del empleo público, fomentando el teletrabajo. Yo creo que ha dado buenos resultados y tenemos que seguir con teletrabajo, tenemos que seguir con ajustes horarios, tenemos que seguir con todas las recomendaciones de prevención de riesgos laborales y tenemos que seguir con todas las medidas de higiene de cara a que no se produzcan aglomeraciones en los lugares de trabajo desde el punto de vista laboral. Eso sirve para la Administración pública fundamentalmente, pero también sirve para otros sectores de actividad en las que se puedan aplicar estas medidas. En el caso de las actividades de ámbito personal, estableceremos medidas en la fase 2 para la protección específica de un grupo reducido de personas vulnerables, y estas medidas de alivio tendrán un trato preferente para aquellas personas mayores de 70 años. Esos son nuestras personas vulnerables en este momento en la sociedad, y a ellos van dirigidas, a la protección de los mayores de 70 años, van dirigidas muchas de las recomendaciones y de las medidas de alivio para que en la misma franja horaria, por ejemplo, no se puedan mezclar vectores, que suelen ser los niños y niñas de este país, con esas personas mayores de 70 años, ¿no? Aumentaremos el contacto social en grupos de hasta 25 personas. Ahora, si lo recuerdan, eran de 10 personas en lugares cerrados y de 15 personas en lugares abiertos. Llevamos esas medidas de alivio hasta las 25 personas. Las bodas se podrán realizar ya para un número limitado de asistentes, siempre que el aforo no supere en el lugar cerrado de 50 personas o se complete el 50% del aforo. Y si la boda es al aire libre, la celebración, se podrá permitir bodas de hasta 100 personas que estén en esa celebración. Los velatorios también se incrementan a un número limitado de personas, pero se incrementan ahora. En los lugares abiertos permitimos hasta 15, en la fase 2 permitiríamos hasta 25. Vamos a regular de forma específica las visitas de familiares a las residencias de mayores. Para la fase 2, el Ministerio de Sanidad, en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, permite que las comunidades autónomas tengamos vía libre para poder regular las visitas a las personas que se encuentran ahora mismo en residencias. Eso le van a venir bien a nuestras personas mayores porque verán a su familia, y le van a venir bien a su familia porque verán al residente que estaba en la residencia. Saben, porque ya se lo ha dicho la consejera de Educación y Empleo, que recuperaremos los cursos que son cursos terminales, que son cursos de titulación. Siempre, evidentemente,
con una mezcla entre la enseñanza online y la enseñanza presencial. Se permitirá la apertura de centros de educación especial, siempre sujetos a los criterios que estamos pactando con las entidades que pertenecen al ámbito de la discapacidad. Y, por supuesto, se podrá ya realizar la prueba de la EBAU a partir de la fase 2 y, por lo tanto, a partir de ese momento se pueden realizar todo lo que tiene que ver con la EBAU, así como se podrán realizar seminarios científicos de 50 participantes, garantizando siempre el cumplimiento de seguridad de los 2 metros entre las 2 personas. Se abren también las residencias para los investigadores, que es muy importante, y se abren también al público los museos de la ciencia y de la tecnología y las casas de la ciencia, siempre con esas medidas de higiene y con esas medidas de protección. Con respecto al comercio minorista es donde viene la máxima novedad con respecto entre la fase 2 y la fase 1. Si ahora estábamos limitando a 400 metros cuadrados los locales que se podían abrir y si estos locales tenían más, tenían que reducir el área de exposición a 400 metros cuadrados, ahora ya no se habla en ningún momento de metros cuadrados y en todo momento se habla de aforos. Y la segunda novedad con respecto a esto es que se pueden abrir los centros comerciales y los parques comerciales, con lo cual ya seremos capaces de que se puedan abrir todo tipo de establecimientos de este comercio que ya no solo es minorista, sino que son actividades de prestación de servicios de forma muy importante. Eso sí, pedimos que los comercios, las tiendas, los locales comerciales que estén dentro de los centros comerciales tengan un aforo máximo de un 40% dentro del local, si es que es posible, y si no, pues una persona, que vayan entrando de persona en persona si el local es pequeño. Y, en segundo lugar, en las zonas comunes no podrán estar más del 30%. Recuerden que les decían que era muy importante la seguridad privada. En esta fase 2 tenemos que establecer grandes acuerdos con la seguridad privada y la seguridad pública para que permitan realizar que este aforo en las zonas comunes de los centros comerciales sean adecuados. Por supuesto, se establecerá un horario de atención preferente para esas personas que le decían que eran más vulnerables por razones de edad. Y en los mercadillos se podrán permitir hasta una tercera parte de los puestos habituales con una distancia o separación similar a lo que venía en la fase 1. Y se pueden abrir ya todos aquellos centros como pueden ser las autoescuelas, todos aquellos centros como pueden ser las academias, todos aquellos centros que son educativos pero que no están dentro del ámbito de la educación o de la ciencia, siempre estableciendo las medidas higiénicas adecuadas. En los hoteles ya se permiten abrir las zonas comunes, siempre con una limitación de aforo al 40%, y también en estos hoteles y en estos alojamientos turísticos se podrán hacer uso de las cafeterías, igual que se pueden hacer uso del interior de los locales de restaurantes y de cafeterías con separación de mesas adecuadas. En la agricultura no conseguimos nada nuevo y eso ha sido gracias a que unas cuantas comunidades autónomas estábamos convencidos de que teníamos que recuperar la caza y la pesca deportiva en la fase 1. Así se lo hicimos ver al Gobierno de España y el Gobierno de España fue receptivo a nuestra posición, modificó la orden y permitió la caza y la pesca, como ustedes saben, a día de hoy. En cuanto a las actividades culturales y de ocio, los cines, los teatros, los auditorios, los espacios que son similares a ellos, se pueden abrir con un aforo de 1/3, lo mismo que los monumentos y otros equipamientos culturales. Se permitirán actos y espectáculos culturales de menos de 50 personas en lugares cerrados y también actos y espectáculos culturales al aire libre de menos de 400 personas. Y el turismo activo y de naturaleza será para grupos más amplios y pueden llegar hasta las 20 personas. En cuanto al deporte profesional y federado, ya se puede realizar entrenamiento básico en ligas no profesionales federadas, se puede realizar entrenamiento total en ligas profesionales y reapertura de campeonatos. Así como en el deporte no profesional, los espectáculos y actividades deportivas al aire libre tendrá, aunque tiene un aforo limitado, se podrá realizar
en un entorno de mayor normalidad. Los lugares de culto religioso, la limitación del aforo, si antes era de 1/3, ahora se irá al 50%. Y en cuanto a la movilidad urbana y periurbana, no hay ninguna novedad porque en la fase 2 no se puede viajar entre provincias o no se puede viajar entre áreas geográficas para las cuales hayamos solicitado esa apertura. Miren, ¿cómo vamos a conseguir esto? Y con esto intento cumplir el objetivo de esa puesta a disposición del Ministerio de nuestras capacidades. Al Ministerio lo que le hemos dicho es que Extremadura cuenta, afortunadamente, con una importante atención primaria de salud. Una muy importante atención primaria de salud que hemos tenido que reforzar durante muchos años, que nos ha costado, pero en esta Extremadura tan rural tenemos, pues por ejemplo, en el área de Cáceres 53 zonas de salud, en el área de Badajoz 60 zonas de salud que ponemos a disposición de los pacientes para que puedan ser detectados los brotes cuanto antes. O tenemos 246 consultorios locales en el caso de Cáceres y 169 consultorios locales en el área de salud de Badajoz, en la provincia de Badajoz, perdón. O en la provincia de Cáceres, la media de tarjetas sanitarias individuales por profesional no pasa de las 989 y en la provincia de Badajoz no pasa de los 1.249. Son dos de las cifras más bajas en la media de tarjetas sanitarias, con lo cual pueden realizar una actividad proactiva en la detección de casos y en el seguimiento de los casos COVID-19. Pero si eso es importante, porque es importante la sospecha de los casos, la realización de los PCR y la realización de todo el seguimiento de los pacientes, importante es, una vez que hayamos detectado los casos, que los hayamos confirmado, seguir a los contactos estrechos de esos casos. Y para seguir a los contactos estrechos de esos casos, mientras que otras comunidades autónomas tienen que tirar de algo que le llaman rastreadores, nosotros no tenemos que hacerlo, porque nosotros tenemos una red de salud pública muy importante. Y nuestra red de salud pública, tan importante, lo constituyen los 71 farmacéuticos y 96 veterinarios que trabajan en la provincia de Cáceres en el ámbito de la atención primaria de salud, en nuestros centros de salud, en nuestras zonas de salud, o los 124 veterinarios y 69 farmacéuticos de la provincia de Badajoz. Esto nos permite que podamos tener un cuerpo de profesionales que sean capaces de hacer un seguimiento estrecho de esos contactos, de tal suerte que podamos yugular cualquier brote que aparezca en fase muy temprana y que no demos lugar a que esto vaya a más. Insisto, otras comunidades autónomas que no tienen esta potencia han tenido que recurrir a la figura de los rastreadores dentro del ámbito de sus comunidades autónomas. Tenemos una capacidad para realizar PCRs de 1.600 PCRs al día, 800 en la provincia de Badajoz y 800 en la provincia de Cáceres, que se verán incrementadas hasta llegar alrededor de las 4.000 PCR cuando contemos con toda la tecnología que en las próximas semanas podremos contar con ellas. Nuestros datos en el ámbito de las residencias, en el ámbito de la atención primaria nos avalan. En este tiempo hemos sido capaces de realizar un total de 2.226.401 consultas en el ámbito de la atención primaria de salud. Y estoy hablando de videoconsultas, de consultas telefónicas y dentro de las videoconsultas, de videoconsultas a demanda y de videoconsultas programadas. Estos 2,2 millones de actividad en forma de consultas telefónicas o en forma de videoconsultas se desglosan en un total de 343.867 consultas telefónicas, 1.225 videoconsultas a demanda por algún problema que ha tenido el paciente, 1.015 videoconsultas programadas
y el resto de las consultas que hemos realizado son de 1.280.294. También nuestra capacidad la avala los datos que nos facilita el Ministerio de Sanidad en cuanto a las PCRs realizadas en nuestra comunidad autónoma desde el día 5 hasta el 14 de mayo, hasta el 14 de mayo, que serían, pues, del 8 de mayo hasta el 14 de mayo, que serían un total de 3.749 PCR que vienen a engrosar las más de 28.000 PCRs que llevamos en el total de este periodo realizadas en Extremadura. Nos situamos en una tasa de PCR por 1.000 habitantes de 26,44. Estamos en la media de las comunidades autónomas, a la hora de realizar PCR. Por lo tanto, creo que tenemos capacidad suficiente para poder solicitar, ya digo, esa fase 2. Miren, pasar de fase 1 a fase 2 implica otra cosa más. Y en esto me gustaría incidir mucho. Implica autorresponsabilidad. La fase 2, frente a la fase 1, es una fase en la que tenemos que ser más responsables. Porque ya las actividades no solo se hacen al aire libre. Ya hay gente que estará dentro de los locales de ocio, ya hay gente que estará dentro de las zonas comunes de los hoteles, ya se permite el incremento de aforos en algunas celebraciones. Y todo esto tiene que ser, y me lo van a permitir, que llame a la responsabilidad, que apele a la responsabilidad, de una sociedad que ha sido tremendamente responsable hasta este momento, como es la sociedad extremeña, que quiero agradecérselo, pero que quiero seguir pidiéndole responsabilidad para que podamos ir combinando la necesaria protección de la salud, que es lo que nos mueve inicialmente en todo esto, y el desarrollo socioeconómico de nuestra tierra. Lo uno sin lo otro no tiene sentido. No hay ninguna sociedad próspera si no hay una sociedad sana. Pero no hay ninguna sociedad sana si no hay una sociedad próspera, porque el estado socioeconómico acaba minando la salud de la población. Por lo tanto, tenemos que ser capaces de llegar a ese objetivo de combinar la salud con el desarrollo socioeconómico. Y lo que permite el equilibrio y lo que permite que podamos seguir desarrollándonos se llama autorresponsabilidad, se llama hacer uso del distanciamiento social, se llama hacer uso de la higiene, se llama hacer uso de respetar las franjas horarias, de respetar los pasillos ficticios para esas personas más vulnerables. Se llama de pasar de un confinamiento del domicilio a un confinamiento provincial. Por lo tanto, apelo a ese sentido de la responsabilidad. Mire, desde la Administración sanitaria vamos a poner todo nuestro empeño en pasar de la fase 1 a la fase 2. Pero todo el empeño tiene que verse con la sinergia de todos y cada uno de los ciudadanos de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Porque en esto, queridos amigos y queridas amigas, queridos ciudadanos y ciudadanas, queridos extremeños y extremeñas, nos jugamos mucho. Nos jugamos el futuro socioeconómico de nuestra tierra. Nos jugamos puestos de trabajo, nos jugamos desvelos que han tenido nuestros profesionales sanitarios, trabajo que han tenido nuestros profesionales sanitarios, nuestros profesionales sociosanitarios. Nos jugamos mucho como para que en uno de los pasos de fase de desescalada no nos impliquemos todos y no nos impliquemos todas. No nos van a decir si podemos cumplir con los objetivos hasta finales de esta semana. Probablemente el viernes seremos capaces de saber si pasamos a fase 2 o seguimos en fase 1. En cualquier caso, la Junta de Extremadura seguirá trabajando para conseguir esa desescalada progresiva que creemos, que entendemos, a la que nuestra tierra puede optar y que queremos hacerla todos juntos. La provincia de Cáceres,
y la provincia de Badajoz. Todos juntos. Y termino hablándoles brevemente del estudio de seroprevalencia. El Ministerio nos envió una muestra total de 3.690 participantes que correspondían a 1.320 hogares relativos a 41 municipios diferentes. Hemos sido capaces de captar un total de participantes que viene a ser el 86,3%. El 86,3% si hablamos de las personas que viven dentro de esos hogares seleccionados. Eso supone una cifra de 3.181 personas que han participado en nuestro estudio de seroprevalencia. Gracias de corazón a la sociedad extremeña, gracias de corazón a todas esas personas que, estando invitadas para realizar el estudio de seroprevalencia, han decidido colaborar con nosotros. De este porcentaje tan elevado, se han realizado un total de 2.796 test, 1.591 pertenecen a Badajoz, 1.205 pertenecen a la provincia de Cáceres. Tenemos 46 municipios de la provincia de Badajoz en los que han dado algún positivo a los test de seroprevalencia y tenemos 56 municipios de la provincia de Cáceres en los que algunos de los participantes han dado positivo. Del total de test que hemos hecho, en cuanto a IgM, que saben que son las defensas que se generan frente al virus inmediatamente para defendernos de ese virus, eso es lo que se denomina IgM, nos ha salido positivo exclusivamente en Extremadura, en el total de Extremadura, el 1,4% de nuestra población. 1,4% frente a un 60% que es la inmunidad rebaño o la inmunidad de grupo. Por lo tanto, estamos muy lejos de estar preparados desde el punto de vista de las defensas para hacer frente al virus. Y si eso es así, la conclusión que hay que sacar es que necesitamos de las medidas no farmacológicas, como son la higiene de manos, como son las mascarillas, como son el distanciamiento social, como son el respeto de las franjas horarias, como son el respeto de los aforos, que son medidas no farmacológicas que podemos utilizar para luchar contra el virus y por ahora es lo que tenemos hasta que tengamos un tratamiento o hasta que tengamos una vacuna que serán medidas farmacológicas. Del total de IgG realizadas, las IgG son las defensas que nos quedan como recuerdo por si alguna vez quisiera volver a infectarnos el coronavirus. Decirles que en Extremadura solo el 3% de nuestra población tiene esa IgG positiva, frente, como les decía, al 60% que sería la inmunidad rebaño o la inmunidad de grupo que nos permitiría estar con las defensas adecuadas. Por lo tanto, creo que es importante que llamemos a la responsabilidad. Yo quería hacer esta convocatoria de prensa para informarle de la situación epidemiológica, lo he hecho, del paso a la fase 2, que es nuestro deseo y en lo que trabajaremos en esta semana, y en tercer lugar, del estudio de seroprevalencia. Ahora paso a las preguntas que tengan sobre este o cualquier otro tema. Buenas tardes. Turno ahora para las preguntas de los compañeros de los medios de comunicación. Inma Salguero, de la cadena SER. ¿Qué tal, consejero? Buenas tardes. Buenas tardes, Inma. Empiezo por esto último, que más que nada le solicito
una valoración, pero para darle paso a otra cuestión. Precisamente si el estudio de seroprevalencia da pues una inmunidad baja, cabría decir entonces que Extremadura, aunque en cifras haya estado por debajo de otras comunidades, podría estar más expuesta, a pesar de esa fase 2, que otras comunidades que han registrado un mayor número de contagios de aquí a un plazo relativamente corto, ¿no? Más riesgo. Lo que tenemos es más riesgo. Porque lo que nos dice el estudio de seroprevalencia es que indirectamente que la circulación del virus en Extremadura no ha sido mucha. Por lo tanto, ha habido poca inmunidad. Ha habido, afortunadamente, menos contagios de los que se han producido en otras comunidades autónomas, pero en ninguna de las comunidades autónomas llegamos a disponer de esa inmunidad de grupo que nos permitiría estar protegidos. Y, por lo tanto, es verdad que ahora se va a celebrar esta semana, me parece que empieza la segunda oleada. Vamos a ver de la primera a la segunda cómo han variado esas cifras de seroprevalencia, si han variado de alguna forma. Y luego tenemos la tercera oleada. Y vamos a ver si hay alguna diferencia entre la primera, la segunda y la tercera oleada, que es el estudio, que es lo prospectivo del estudio que tiene este estudio de seroprevalencia, pero que en cualquier caso yo me atrevería a decir que no vamos a tener resultados muy diferentes debido a que estamos detectando pacientes que son sospechosos para nosotros, pero que cuando le hacemos la PCR, la rentabilidad, es decir, el que te salga un positivo, es una situación muy extraña. Nos está dando, del total de PCR que realizamos, solamente entre el 0,7 y el 1% de PCR, del total de PCR que estamos realizando en el momento actual por casos sospechosos, y ahora ya es una búsqueda activa de casos. Con lo cual, efectivamente, la valoración, tengo que estar de acuerdo con lo que dice, y la valoración es que estamos más expuestos y, por lo tanto, tenemos que protegernos con todas nuestras posibilidades y con todas nuestras herramientas que tenemos a nuestra disposición para que no se produzca un rebrote. Y, sobre todo, estar preparados para el otoño que viene. Que el otoño que viene es donde dicen los expertos que es donde se puede producir el segundo rebrote. Consejero, sobre eso, un par de cuestiones más. Entiendo que no lo ha mencionado, pero de cara a esa fase 2, supongo que la provisión de material, puesto que ahora se anuncia ese uso generalizado de mascarillas y, por tanto, si hay más exposición y más riesgo es necesario también, supongo que la provisión o dotación de material, que ya comentaban tenía Extremadura como uno de los criterios para pasar a la fase 1, se mantiene, no hay apenas modificación en datos de cara a la fase 2. No hay rotura de stock, de ninguno de los materiales ni de ninguno de los medicamentos, y tenemos un aprovisionamiento para un periodo por encima de los 56-60 días aproximadamente, con lo cual estaríamos en unas cifras muy adecuadas, para tener ese aprovisionamiento y que nos permitiese poder hacer frente a una situación no deseada. Distinto es cuando salga la orden de uso obligatorio de las mascarillas, que todavía tenemos que ver la orden porque no la conocemos en sentido estricto. Las líneas generales, lo que dicen de esa orden, y que yo espero que saldrá no sé si saldrá en el BOE de mañana, pues lo que dirá ese BOE es que las mascarillas son obligatorias para el transporte público y serán obligatorias en espacios abiertos o en espacios cerrados siempre que se prevea que no se va a poder cumplir con la distancia de seguridad, que son alrededor de los 2 metros. Es decir, no es un uso de mascarilla siempre, pero es un uso de mascarilla cuando no se pueda cumplir con ese distanciamiento social, ¿no? Evidentemente, aquí tiene que haber aprovisionamiento a través de las oficinas de farmacia o a través de otros establecimientos para que la población pueda comprar esas mascarillas, le puedan dispensar esas mascarillas. Las mascarillas que van a estar de uso obligatorio son las mascarillas quirúrgicas y las mascarillas higiénicas. Las mascarillas quirúrgicas solo se venden en farmacias,
Las mascarillas higiénicas se venden en farmacias y en otros establecimientos comerciales. Por lo tanto, por eso digo que no solo en las farmacias, pero sí es verdad que tenemos que tener una fabricación de mascarillas, pero que esto no influye en la fase 2. Influye en la orden que salga de establecimiento obligatorio de las mascarillas. Pero nosotros, para cumplir con la fase 2, ya digo, tenemos material de equipos de protección individual y de medicamentos suficientes y con un aprovisionamiento de más de 60 días para poder estar en este momento tranquilos y sin roturas de stock, que es lo más importante, que hemos tenido en otros periodos. Y dos cuestiones más, consejero, también de cara a esa protección y mirando a esa fase 2. No sé si podría detallar algo más de cómo pretenden regular algo que hasta entonces no se daba y que era esa posibilidad de hacer visitas en las residencias, si puede darnos algún detalle más de cómo sería. Y sobre las franjas horarias, consejero, estaba en el aire la modificación después de esa no admisión a la supresión. En la fase 2 todo cambia también. No sé si se siguen planteando el hacer alguna modificación. Con respecto a lo primero de las residencias de mayores, se permitiría una visita, al menos que fuese una visita semanal. Al menos que fuese una visita semanal. Nos queda regularlo y nos queda repensarlo, pero básicamente sería una visita semanal al familiar o a la familiar, siempre que la residencia estuviese libre de COVID, libre de infección y, evidentemente, la persona no presentase síntomas. Incluso algunas comunidades autónomas apuestan, por eso todavía no está completamente decidido, apuestan a que se realicen en localidades que estén libres de COVID también, ¿no? Con lo cual serían visitas muy exigentes porque son visitas que van destinadas a una población muy importante, pero por ahí irían las líneas generales de regulación de las residencias. Con respecto a las franjas horarias, ¿saben cuál es mi opinión? Y ayer, que tuvimos Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, mostré mi pesar porque en la orden que se ha publicado el pasado fin de semana seguían apareciendo franjas horarias como establecidas para los mayores de 70 años. Miren, en Extremadura, pasear de 7 a 8 de la tarde para una persona mayor de 70 años con el calor que viene no es una buena hora para pasear. No lo es. Por lo tanto, le insistí al ministro de Sanidad en que deberían hacer una modificación de esa orden para que pudiésemos mover las franjas horarias. Y en ese sentido, el ministro lo que contestó en el seno del Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud es que él entendía que debían tener una prioridad para no juntarse gentes de diferentes edades en el mismo espacio público paseando, pero que evidentemente eliminaría las franjas horarias si pasamos a la fase 2. De no pasar a la fase 2, tenemos una propuesta alternativa para modificar las franjas horarias. Lo que pasa es que solo vamos a poder proteger de la ola de calor a los niños, porque el Ministerio nos tiene congelado por orden en este momento y yo estoy deseando que cambien o hagan una modificación de la orden de la fase 2 y que afecte también a la fase 1 para que no nos congelen la hora de paseo de las personas mayores de 70 años. En cualquier caso, creo que hay que proteger a los mayores de 70 años, pero no creo que haya que asarlos de calor. Creo que se pueden establecer otro tipo de horarios, dejar pues, a lo mejor las mañanas para los mayores y la tarde para los niños, o establecer otro tipo de franjas horarias que sean más flexibles, pero desde luego en los horarios que están regulados ahora mismo y con las temperaturas que se nos avecinan. Si pasamos a la fase 2, estupendo, y se eliminan las franjas horarias, y si no, nosotros ya hemos pedido permiso al Ministerio para cambiar las franjas horarias y en cuanto nos diesen la autorización pasaríamos a regular la modificación de las franjas horarias. ¿Más preguntas? Rocío Entonado, del periódico Extremadura. Hola, buenas tardes. Sí, quería saber si en ese estudio de seroprevalencia se han detectado
diferencias por áreas de salud. No sé cómo está ese tema. Me imagino que en algunas áreas habrá mejores datos que en otras. Y luego, por otra parte, también si puede detallar un poco cuál va a ser esa labor de los veterinarios y farmacéuticos, cómo van a hacer esa labor de rastreo de los contactos de las personas que hayan dado ya positivo. Bueno, la muestra que ha seleccionado el Instituto Nacional de Estadística con el diseño metodológico que tenía el Instituto de Salud Carlos III del estudio de seroprevalencia no permite llegar a conclusiones por área de salud. No lo permite. Permite llegar a conclusiones por provincia, pero la muestra no es lo suficientemente significativa, a pesar de ser una muestra aleatoria, a pesar de ser una muestra polietápica, no permite llegar a diferenciar por áreas de salud. Por lo tanto, no puedo extraer consecuencias de las áreas de salud. Me podría poner a citar ahora municipios aquí, pero tampoco tendría ninguna sensibilidad estadística como para que hubiese diferencias en ese sentido. Hay diferencias entre la provincia de Cáceres y entre la provincia de Badajoz. Le voy a poner un ejemplo. En cuanto a IgM, la presencia de IgM es de un 0,4% en la provincia de Badajoz y un 2,7% en la provincia de Cáceres. Evidentemente, donde ha circulado más el virus, pues está claro que hay más inmunidad. O en el caso de la IgG, que es la defensa del recuerdo, sería en la provincia de Badajoz 2,6% y en la provincia de Cáceres 3,6%. En ningún caso se puede llegar a desglosar por áreas de salud, porque estaríamos haciendo una interpretación errónea del estudio de seroprevalencia, para lo cual no está preparado. Me había hecho otra pregunta que acabo de olvidar. Los rastreadores. Miren, ¿cómo funciona el tema de los veterinarios y de los farmacéuticos? Piensen ustedes que un determinado paciente presenta una serie de síntomas que el paciente entiende que es compatible con un cuadro de infección por COVID-19, por el SARS-CoV-2. Y decide o llamar al 112 o acudir a su centro de salud. En el centro de salud, el médico que le ve decide que efectivamente los síntomas pueden ser compatibles con un cuadro que le haga ser sospechoso de estar infectado. En ese mismo momento en el que el médico lo codifica en la historia clínica, lo diagnostica en la historia clínica, lo incluye en la historia clínica como caso sospechoso, le hace una pequeña encuesta epidemiológica. Esa pequeña encuesta epidemiológica va a determinar cuántos contactos estrechos tiene esa persona. Esos contactos estrechos y esa ficha epidemiológica es la que pasa al resto del personal de salud pública. Y es el resto del personal de salud pública los que están pendientes de la evolución de esos contactos. Siempre que una vez que haya llegado el resultado de la PCR del caso índice, esa PCR haya sido positiva. Ese es el papel que tienen los profesionales de la salud pública. Completarían una ficha que mandarían a las direcciones de salud, con lo cual el sistema estaría pendiente si finalmente se confirman como contactos y estarían expectantes a ver si esos contactos, con seguimientos cada 24 o cada 48 horas, dependiendo del caso, presentan síntomas y con esos síntomas hay que realizarle a esos contactos o no una PCR. Si alguno de esos contactos diese positivo en la PCR que se le realiza, vuelve a ser un caso índice y volvemos a empezar el ciclo del control de los contactos. Por eso es tan importante el papel que realizan los farmacéuticos y los veterinarios. Todo esto queda registrado en la historia clínica del contacto, de tal suerte que los profesionales médicos, que los profesionales
del hospital que los profesionales de las urgencias y que los profesionales de la salud pública pueden saber en todo momento que la persona que está acudiendo a cualquier sitio es un contacto estrecho de una persona que ha sido positiva en la prueba de la PCR. Loli López, de Canal Extremadura. Sí, ¿qué tal, consejero? Varias preguntas, algunas son más que preguntas, aclaraciones. En primer lugar, ¿nos puede decir cuándo se va a solicitar ya ese paso de fase al Ministerio? Si va a ser hoy, mañana o si se ha solicitado ya. En segundo lugar, dos aclaraciones. Con respecto a las visitas a las residencias, ese punto tan importante que recogería la fase 2, ¿una sola persona o varias? Ya ha especificado que bueno, tienen que regularlo, que sería una vez a la semana, si la residencia está libre de COVID. El número de personas me gustaría saber también. En cuanto a la letalidad, somos la segunda comunidad autónoma con la letalidad más alta. Ha dicho que uno de los puntos para solicitar ese cambio de fase sería que los datos epidemiológicos nos avalan. Y luego, otra aclaración, las franjas horarias en cuanto a los niños, lo que lo he explicado, no sé si me queda muy claro, en la fase 2 desaparecen todas las franjas horarias. En el caso de que no desaparezcan, ¿qué van a solicitar para los niños y para los mayores? Muchas gracias. En relación a la primera pregunta de cuándo lo vamos a solicitar, esta tarde está viajando el formulario firmado por la Dirección General de Salud Pública, la encuesta, todo lo que es el documento para la solicitud, con un oficio de solicitud firmado por mí como responsable político de la desescalada. Por lo tanto, a esa pregunta la respuesta es: esta tarde es cuando ha viajado esa documentación, porque preveemos que entre mañana y pasado mañana tendremos los contactos bilaterales con el Ministerio, tanto a nivel político como a nivel técnico, de cara a que el viernes el CAES, el Centro de Alertas y Emergencias del Sistema Nacional de Salud, pueda realizar los informes pertinentes para que el ministro de Sanidad resuelva finalmente si nos concede el paso a la fase 2 o nos quedamos en la fase 1. Por lo tanto, estos serían los plazos y espero haberle aclarado la consulta con lo que le acabo de decir. En cuanto a las visitas de las residencias, mire, vamos a ser muy restrictivos. No podemos pasar de 0 a 100 en pocos segundos. Por lo tanto, las visitas entendemos que inicialmente serán visitas individuales. Y cada semana pues tendrá que ir, si tiene varios familiares, alguno de los familiares a ver a la persona que tenga que ir. En cualquier caso, nos falta reflexionar entre Salud Pública, si nos conceden la fase 2, nos faltan reflexionar entre Salud Pública y el SEPAZ el régimen de visitas para que puedan realizarse en las mejores condiciones, pero ya le digo, las líneas guías serán esas. La letalidad no se mide. La letalidad es un problema. No se mide, quiero decir, no lo exigen a la hora de pasar de fase. ¿Qué es lo que nos miden a nosotros a la hora de pasar de fase, a la hora del cambio de fase? La letalidad es un problema. Y es un problema que en poblaciones mayores o muy mayores hemos tenido que vivir con unos índices de letalidad superiores. Y cuando nos daban los datos de China, pues la letalidad que se daba en China no es la letalidad que se ha dado en España. Y luego las comunidades autónomas que hemos tenido más personas mayores o muy mayores que han estado afectadas, pues hemos tenido la desgracia de tener más letalidad sin que pudiésemos hacer mucho más que el alivio a esas personas que estaban combatiendo la infección. Aún así, yo me siento muy satisfecho de las más de 800 altas, como les decía antes, que hemos sido capaces de dar en residencias de mayores. Incluido nuestra residencia más afectada, que es la residencia del Cuartillo. La residencia del Cuartillo, a día de hoy, tiene 19 positivos. 19 positivos. Y esto son unas cifras muy buenas. Son unas cifras muy buenas. Porque empezábamos de una cifra de positivos muy alta. Y hemos sido capaces de dar muchas altas en esa residencia del Cuartillo.
Por lo tanto, no nos van a medir por letalidad. Desgraciadamente, ya digo, la letalidad es una consecuencia, ha sido un problema. Con respecto a las franjas horarias, en la fase 2 me han asegurado que las quitan. Por lo tanto, si pasamos a fase 2, habrá una prioridad para paseos a las personas mayores de 70 años, pero en ningún caso tendremos sujeción a unas determinadas franjas horarias como tal. Ahora, dicho esto, suponiendo que no pasásemos a fase 2, ¿qué pasaría en fase 1? Pues lo que pasaría en fase 1 es que las horas centrales del día, es decir, de las 2 a las 4 de la tarde, no estaría paseando nadie. Esas horas que les corresponden a los niños por edad, por tramo etario, las pasaríamos a horas que pueden compartir no con los mayores de 70 años, sino con aquellas personas que realizan actividad física, porque no son personas de riesgo. Por lo tanto, segmentaríamos esas 2 horas y las llevaríamos de 8 de la tarde a 10 de la noche. No sé si ahora le he aclarado más cómo puede ser el cambio de franja horaria. ¿Alguna pregunta más? Sí, Charo, me gustaría realizarle 3 preguntinas más, si puede ser. Venga. Venga, adelante. Se refería al uso de mascarillas, a la provisión que tiene Extremadura de estos materiales. En el caso de que esa orden declare esa obligatoriedad del uso, ¿se plantea la Junta el reparto de mascarillas a la población? Eso por un lado. Con respecto al positivo del Ayuntamiento de Feria, ¿va a hacer el SES a los trabajadores de este consistorio? Y por último, si no me equivoco, corríjame, consejero, tendríamos desde que se empezaron a contar casos sospechosos 1.213 casos sospechosos a día de hoy, bueno, sin quitar los descartados, ese total que han ido apareciendo. No sé si esperaban esa cifra, si ha superado un poco las expectativas que tenía la consejería. Muchísimas gracias. No le he entendido la segunda pregunta, Loli. A ver, del Ayuntamiento de Feria, me parece. Sí, se ha notificado uno de casos positivos de un trabajador en el Ayuntamiento de Feria. No sé si el SES va a hacer PCR, va a hacer prueba a todos los trabajadores del consistorio o simplemente va a decretar la cuarentena para ellos. No. Vamos a ver. Empiezo por esta pregunta que ya que me la he hecho y ya que la acabo de entender, se lo digo. Vamos a ver. Un trabajador ha dado positivo del Ayuntamiento de Feria. Ese trabajador acudirá a su médico de atención primaria. Su médico de atención primaria ya sabe que es PCR positivo. Le hace la ficha epidemiológica. Tiene una serie de contactos estrechos. Todos los contactos estrechos, sean trabajadores o familiares, estarán aislados, estarán en cuarentena, estarán vigilados. Por si alguno presenta síntomas, se le hará la PCR. Pero, evidentemente, no sé cuántos trabajadores tendrá el Ayuntamiento de Feria, pero no creo que todos sean contactos estrechos. Y lo que dice el protocolo es que se le haga PCR a aquellos contactos estrechos de los casos índice, ¿vale? Por aclararlo. Entre otras cosas, porque si son asintomáticos, en ningún sitio viene recogido que se le haga PCR de ningún protocolo. Con respecto al uso de las mascarillas, de momento no hemos contemplado el reparto de mascarillas, más allá de lo que ha hecho la delegación del Gobierno o alguna cuestión puntual que tuviésemos que hacer en algunos dispositivos específicos de desescalada. Me estoy refiriendo, a lo mejor tendremos que tomar alguna decisión en población vulnerable, tipo personas con discapacidad, o tenemos que tomar alguna decisión en personas que sean más vulnerables. En cualquier caso, no está contemplado, porque lo que sí tenemos que prever es que si hacemos obligatorio el uso de las mascarillas, evidentemente la gente tiene que poder conseguir esas mascarillas. Y lo que sí tenemos es que asegurar que el stock de mascarillas en las oficinas de farmacia y en los locales que las vendan deben estar disponibles, ¿no? para que se puedan dispensar o para que se puedan adquirir.
Además, hay una regulación del precio máximo de la mascarilla que ya en previsión el Gobierno lo realizó y, por lo tanto, entendemos que sería razonable en ese tenor. Y decía, si los sospechosos han sido muchos o pocos. Mire, nosotros calculábamos que íbamos a tener alrededor diarios, entre 80 y 100 sospechosos. Esas eran nuestras previsiones. Nuestras previsiones, por cómo se habían ido comportando en la clasificación anterior, que ya es antigua y que ya no merece la pena que rescatemos, pero de los casos posibles, habíamos pensado que entre 80 y 100 serían los que tendríamos diariamente de casos sospechosos. Están por encima de lo que pensamos. Pero me siento satisfecho que estén por encima de lo que pensamos. Porque eso quiere decir que la atención primaria de salud, que las urgencias y que los hospitales han tenido mucha sensibilidad para detectar los sospechosos. Por lo tanto, es verdad que está por encima de lo que eran nuestras previsiones, aunque habrá visto en la serie de datos que ha tenido mucho que ver, en esta ocasión más que en los datos anteriores, que en la serie de datos anteriores, ha tenido mucho que ver el efecto fin de semana. El fin de semana los casos sospechosos son 50, 52 me parece el primer día y 50 el segundo día del fin de semana, ¿no? Pero en el resto de la semana pues hemos tenido 200, 200 y algo, 100 y pico. Es decir, están por encima de lo que esperábamos, pero no nos parece que, primero, es un volumen abarcable, porque tenemos, ya le digo, un total para realizar diariamente de más de 1000 PCRs. Y, en segundo lugar, nos parece que en este momento hay que tener mucha sensibilidad para detectar los casos y que no se nos provoque ningún brote. Así que, mientras más casos sean capaces de detectar, mejor. Eso no significa que le vayamos a hacer una PCR a toda la persona que pase por la consulta, pero sí que en este momento yo tengo que agradecer la gran labor que están realizando los profesionales de la atención primaria de salud, de las urgencias y de los hospitales, porque están siendo muy sensibles a la hora de detectar los casos sospechosos. Inma Salguero, de la cadena SER. Hola de nuevo, consejero. Nada, dos cuestiones más. Por lanzarle un mensaje a la ciudadanía en relación a esos hospitales que señala. Cuando todo esto comenzó, se paralizó la actividad en los hospitales. Cuando se inició esa desescalada, se fue poco a poco abriendo. No sé si a día de hoy, dentro de esta situación que atravesamos y que lógicamente dista mucho de ser normal todavía, pero no sé si ya cabría decir que ese miedo que había a asistir a los hospitales o a las consultas ya se ha superado, si ya está todo más o menos en una atención normal, o qué valoración puede hacer y decir al respecto. No, hemos incrementado alrededor de un 67-68% la actividad con respecto al mes anterior, con respecto al periodo de la pandemia, 67-68%, variando si son intervenciones quirúrgicas, si son consultas externas o si son pruebas complementarias. El miedo no ha desaparecido. Todavía se encontrará mucha gente en casa, si la llama, que no ha salido de su domicilio por miedo. Si no salen de su domicilio por miedo, teniendo posibilidad de pasear, teniendo posibilidad de ir a terrazas, teniendo posibilidad de ir a estos sitios, todavía tenemos miedo para ir a los hospitales, y algunas personas de diferentes edades nos preguntan todavía si los médicos de atención primaria siguen atendiendo a pacientes con otros problemas de salud, ¿no? Por lo tanto, tenemos que seguir trabajando en esa normalización de la atención sanitaria, aunque tenemos ya un camino recorrido bastante importante. Las cifras de disminución de la presión hospitalaria y de la presión de las UCI nos está permitiendo retomar mucha actividad quirúrgica. Tengan en cuenta, por ejemplo, el Hospital Universitario de Cáceres está ahora mismo libre de COVID, y eso pues nos permite que podamos recuperar actividad quirúrgica y actividad de pruebas complementarias que estaban atrasadas, ¿no? En Badajoz tenemos
4 personas que están ingresadas ahora mismo en los hospitales del complejo hospitalario universitario. Tenemos 0 hospitalizados en Coria, tenemos 0 hospitalizados en Llerena Zafra. Bueno, tenemos unas cifras muy bajitas y yo creo que ya estamos teniendo y estamos empezando a remontar hacia una actividad más normalizada, pero todavía hay que seguir llamando a la tranquilidad de la población para que se quite ese miedo, ¿no? Julia Pecellín, de Televisión Española. Buenas tardes. Quería que nos aportara un dato, creo que no lo ha dicho al principio de su intervención, sobre los casos confirmados por PCR en cada área sanitaria. No lo he entendido. ¿Los casos? Confirmados por PCR en cada área sanitaria. ¿En el día de hoy? Sí. En el día de hoy. Un segundo. Solo tenemos un caso confirmado y es del área de salud de Mérida. Julia, repite, que no se te ha escuchado. Sí, le decía, los datos que ha facilitado el Ministerio de Sanidad hablan de 13 nuevos casos confirmados por PCR. Si me lo puede aclarar, es que no sé dónde está esa diferencia. ¿De 13 PCR hoy? No. Sí. No. Solo puede haber una diferencia de 4 casos, que son 4 casos antiguos que han sido rescatados por nuestros sistemas de información y que han sido notificados al Ministerio dentro de la reorganización que se están haciendo de los sistemas de información, pero en ningún caso recuerdo yo que haya dado al Ministerio 13 casos. Ha dado 1 confirmado por PCR y debe tener algún asterisco, alguna llamada de atención. No he visto la tabla del Ministerio, discúlpeme, porque si no, no llegaba a la rueda de prensa, pero en cualquier caso, como mucho, habrán sido 4 casos los que haya habido de diferencia. Ya digo que son casos antiguos y que son casos que por regularización en el sistema de información es por lo que se ha dado. No obstante, miraré la tabla. Si hay alguna novedad, yo me comprometo a facilitarle esta información. En ningún caso recuerdo yo que hayamos dado, que tengamos esa diferencia de 13, porque revisamos área a área, zona de salud a diario. Julia, se lo puedo asegurar. Sí, no lo dudo. Yo el dato tampoco lo he visto. Me pasan la pregunta a los compañeros, me dicen que es el dato acumulado. Dato acumulado sí, no, dato acumulado depende de lo que hayamos acumulado. Dato acumulado le digo que en los últimos días pues habremos tenido alrededor de unos 29 casos confirmados en total en la comunidad autónoma y hemos tenido en casi todas las áreas de salud. No podría decirle exactamente en esos casos acumulados. Pero casos incidentes, es decir, que hoy se hayan declarado, un caso por PCR, y en tal caso no sé si en la regularización del sistema de información ha podido haber alguno más. ¿Alguna pregunta más? Juan Soriano, del diario Hoy. Sí, por lo que dice Julia, que no coinciden los datos con el Ministerio, simplemente si puede decir cuántos casos confirmados por PCR tiene Extremadura y cuántos por cada área. Ese dato no lo tengo aquí ahora mismo. Si es el acumulado el que pregunta Juan, no lo tengo aquí, pero se lo puedo facilitar. Se lo puedo facilitar. Ahora mismo no tengo aquí el dato acumulado. No tengo el de hoy, pero no. Es que ya estamos dando los casos que son de incidencia. No estamos dando los casos acumulados. Lo siento, no lo tenía preparado para traerlo y no tengo ninguna ficha aquí que me lo permita hacer. No obstante, si usted lo necesita, Juan, sabe que no tenemos ningún problema en facilitárselo en el total acumulado de confirmados de la fase 1. ¿Alguna pregunta más? Inma Salguero, de la cadena SER. Disculpe, consejero, pero tenía para hacérsela antes y no me dio tiempo. Simplemente, bueno, al hilo de los datos, le pido una valoración muy rápida sobre esos cambios que ahora se hacen en los criterios. Bueno, ¿qué le parece? Como acaba de señalar, que ahora sean sospechosos, no los acumulados, en fin, a su juicio, ¿qué le parece ese cambio? Y la pregunta que le quería hacer, ha mencionado
las residencias en más de una ocasión como obviamente un foco prioritario de atención y lo llevan diciendo a lo largo de toda la pandemia. Ha mencionado la situación y ha concretamente centrado la atención en la de la asistida, que no es la primera vez que sale la del Cuartillo. Sigue habiendo diligencias abiertas, según informan desde Fiscalía, y no sé si tiene constancia de una querella que se quiere presentar hacia la residencia asistida por parte de familiares y que mira directamente a la gestión de la dirección y también del SES. No sé si nos podría decir o valorar algo sobre este asunto. Gracias. La clasificación de los datos me parece positiva. Me parece positiva porque en esta fase lo que hay que hacer es detectar el caso cuanto antes, hacerle la prueba cuanto antes, determinar si es positivo cuanto antes, establecer la red de contacto cuanto antes y yugular, ya digo, el brote en cuanto se produzca. Por lo tanto, me parece positiva la nueva definición de casos, aunque eso conlleve más trabajo de seguimiento y un trabajo muchísimo más pormenorizado. En cuanto a la residencia asistida de Cáceres, decirle que tengo el mismo conocimiento que tiene usted por la prensa. Nosotros estamos atendiendo a las peticiones que nos está haciendo la Fiscalía General del Estado y si finalmente prospera alguna denuncia contra la dirección del centro o contra cualquiera, pues evidentemente pasaría a vía judicial y nosotros nos pondríamos a disposición de la justicia porque es lo que tenemos que hacer y es lo que debemos hacer y así lo haremos. No obstante, nosotros informamos diariamente de la situación de todas y cada una de las residencias, también de la asistida, a la Fiscalía. Yo entiendo que se han pasado por momentos muy complicados por parte de las familias, momentos muy complicados de mucho dolor, y así lo entiendo, y nosotros le proporcionaremos a la familia toda la información y le daremos le proporcionaremos todos los datos que nos pidan, No hace falta que lo pidan si no quieren a través de la Fiscalía, si no lo quieren hacer, porque yo creo que todas las personas estamos predispuestas a proporcionarles esa información. Lo que ocurre es que hay que acompasar también con la fase en la que estamos pasando. Y la fase en la que estamos pasando es de lucha todavía contra el virus, Y algunas veces pues no da tiempo a hacer los informes y a luchar contra el virus al mismo tiempo, Y unos informes detallados y unos informes que sirvan a las familias que han pasado por tanto dolor y que yo las entiendo, y que están en su derecho. En tal caso, si van a la Fiscalía, pues las cosas pasan ya a la vía judicial y a partir de ahí pues estaremos a lo que diga la justicia. Pues muchas gracias, compañeros, y buenas tardes. Buenas tardes a todas y a todos.